Orar entonces, ¿verdad? Oramos, Señor, agradecidos, gozosos por estar en tu casa, compartir nosotros la fe, el amor, Señor. Gozarnos, Señor, con las instrucciones de tu palabra. En fin, Padre, el privilegio, Señor, de ser parte de tu familia, de tu iglesia, de tu casa. Estamos gozosos por ello, Señor. Te rogamos, Padre, que tú recibas nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento. Y concédenos, Señor, perdón de nuestros pecados, a fin de que seamos, Señor, sin tropiezo y sin iniquidad, dignos de presentarnos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de exponer tu palabra. Y también rogamos, Señor, que tú pues permitas que la receptividad y la apropiación, Señor, de las verdades tuyas sea, Padre, algo que siempre anhele nuestra alma, Señor. Y que en esta mañana se suceda, Señor. Bendícenos a cada uno en particular, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Los que están detrás pueden ir pasando a sus asientos. Damos gracias al Señor. Estamos tan gozosos de estar acá. Esta mañana fue la primera clase de las doctrinas cristianas fundamentales. Una clase preciosa, maravillosa clase, excelente clase. Así que, hermano Pepe, gracias al Señor por ello. En esta clase vimos lo que tenía que ver con la necesidad que tenemos de ser salvos, de que nos salve el Señor, la necesidad de salvación. La semana que viene una clase que es, viene por así decirlo a ser ¿cómo diríamos? La tapa al pomo de la clase de hoy, que tiene que ver con una doctrina en la cual precisamente muchas veces se arman disensiones entre las iglesias cristianas. Y tiene que ver con la seguridad de esa salvación. Con la seguridad de esa salvación. Porque si Dios me salva hoy, mañana yo me puedo perder. Entonces, la semana que viene, a las 10 de la mañana. Hoy el tiempo fue fantástico. O sea, nos alcanzó el tiempo, vimos todos bien, porque llegamos temprano. Y gracias al Señor que todos ustedes estuvieron aquí. Así que el domingo que viene, a las 10 de la mañana, igualito de puntuales, arrancamos con este tema imprescindible, importantísimo, uno que divide la doctrina de diferentes congregaciones, la seguridad de salvación. La otra cosa que quería era dar una especie como de informe de lo bien que nos fue y lo mucho que gozamos en Puerto Rico. Imagínense ustedes, eran aproximadamente 5 mensajes, 5 sermones, cada uno de ellos bastante largo, no duraban como duran los de aquí, que el pastorcito de aquí como que predica muy corto, como diría el hermano Oscar, ¿verdad? Sino que eran mensajes largos, pero sustanciosos, o sea, nos gozamos. Y sobre todo, imagínense ustedes andando con, como hubiera dicho el hermano Rafael Mercedes, con esos tigres, andando con el hermano Oscar, el hermano Eury, el hermano Fey, el hermano, ¿dónde está Eduardo? Que no lo veo, hermano Eduardo. ¿Quién más estaba allá? Éramos muchísimos. Hasta yo andaba por allá. Francis también. Hasta Francis estaba por allá. Disfrutamos muchísimo el tiempo de comunión y el tiempo de aprendizaje. Eugenio también estaba. ¿Y qué hacía Eugenio allá? Sí, que se le perdieron los espejuelos. La semana que viene, digo, el año que viene, es bueno que ustedes sepan que es una invitación que nos hace la Confederación de Iglesias Cristianas Fundamentales de todo el Caribe, Fundamental Baptist Fellowship, de todo el Caribe, y estamos todos invitados, o sea que nadie diga, a mí me hubiera gustado ir. Si te hubiera gustado ir, solamente tienes que decir, yo voy, ¿ok? Y realmente valió mucho la pena. Damos gracias al Señor por estos 3 días que pasamos allá en Puerto Rico, nutriéndonos y aprendiendo de siervos del Señor que tienen toda una vida sirviéndole y predicando la palabra de Dios y dando testimonio de ello. Así que quería informarles para los de ustedes que estuvieron pendientes de nuestro viaje y que oraron por eso, que ciertamente el Señor nos bendijo grandemente. Ahora, ¿podemos entrar en tema? Lucas capítulo 11. Capítulo 11 de Lucas, y es el texto que tiene que ver con los pecados religiosos. Si ustedes quieren llamarle los pecados que cometen las personas religiosas o llamarle los pecados de los religiosos, como quiera que le llamen, es el mismo mensaje, pecados religiosos. Lucas capítulo 11, versículo 37 hasta el final del capítulo. Lucas 11, 37. En esto, juntándose por millares la multitud,
tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: Lucas capítulo 11, versículo 37. Comencé por el final. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. ¿Ahora sí? Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Si hay algo que nosotros normalmente presumimos, es una intención pura, de una manera particular o en particular, en aquellas personas que profesan ser religiosos, seguir a Cristo o tener cualquier tipo de convicción. Ayer comentábamos con algunas personas en cuanto a cómo en el nombre de Dios, y en este caso específicamente estábamos hablando de cómo en el islamismo, en el nombre de Alá, se estaban cometiendo tantos crímenes, y los veíamos a través de las noticias. Pero hay una presunción que nosotros naturalmente debemos tener, y tenemos simplemente, de que hay una intención pura en las manifestaciones religiosas en términos generales. En este contexto nosotros vemos que inclusive un fariseo invita al Señor Jesucristo, un religioso judío invita al Señor Jesucristo a que vaya a su casa, y realmente el Señor Jesucristo no tiene ningún inconveniente. No sería la primera vez que compartiera en la casa de un fariseo. Y también nosotros no podríamos tener ningún inconveniente para compartir con aquellos que profesan una u otra religión. Pero fíjense qué interesante, que ese compartir tenía un propósito muy particular. No era hacerse cómplice de ninguna manera de las malas prácticas religiosas que ellos tenían. Y muchas veces nosotros, asumiendo pureza de intención, nobleza de intención, pues nosotros nos hacemos copartícipes de pecado ajeno, cuando nosotros pues no confrontamos ese pecado que en el nombre de la religión se comete. De hecho, los mayores crímenes de la humanidad han sido hechos en el nombre del Señor. Yo no tengo tiempo ahora para dedicarme a enumerarlo, pero si ustedes hacen un poquito de análisis histórico, se van a dar cuenta de que en el nombre de Dios se han cometido atrocidades a través de los siglos.
En la medida que una persona tiene una mayor responsabilidad confiada, en esa misma medida dice la Escritura que va a recibir una mayor condenación si no es capaz de cumplir fielmente con esa responsabilidad, hablando en el contexto fundamentalmente de lo que Dios le otorga a uno como responsabilidad. En Santiago capítulo 3, el Señor advierte y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Si tú tomas la posición de maestro, tú asumes una responsabilidad, porque el alumno o el discípulo tuyo presume que lo que tú le estás enseñando es verdad. Presume que lo que tú le estás enseñando es para su bien. Consecuentemente, si no es así, tu responsabilidad y el requerimiento o la demanda del Señor y tu sentencia va a ser aún mayor. Dice, mayor condenación si te haces maestro y no eres capaz de llevar a cabo fielmente tu misión. En el caso de los escribas y los fariseos, el Señor Jesucristo le dice: ustedes no son más que unos hipócritas. Y en Mateo capítulo 23 le dice: devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Dice, por eso recibiréis mayor condenación. O sea, que Dios ciertamente habla de un castigo especial, un castigo mayor, más severo sobre aquellas personas que, teniendo la responsabilidad de ser luz, se convierten más bien en tinieblas y son instrumentos de Satanás para desviar a las personas. El pecado no está fuera de la religión, por el contrario, muy frecuentemente y mayormente se manifiesta a través de las manifestaciones religiosas. Y querramos o no, cada uno de los que está en este templo es un ser religioso. No hay nada malo en serlo. Pero una cosa es que nosotros profesemos una religión que la relacionamos casi siempre con confesión de fe o creencia. Una cosa es que nosotros vivamos con un modo o una manera de vivir determinada. Y otra cosa es que nosotros, pues pura y simplemente, en el nombre de Dios, nosotros nos tomemos la licencia o la libertad de hacer lo que nosotros querramos, ofendiendo aún la naturaleza santa de nuestro Dios. Los religiosos son confrontados por el Señor Jesucristo, una vez y otra vez. Yo me imagino que si este fariseo se hubiera imaginado que el Señor Jesucristo le iba a salir con eso en el comedor de su casa, ¿verdad? Después que él inclusive había invitado a otros colegas de él. Ahí estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban ahí también los intérpretes de la ley, estaban inclusive una gran cantidad del pueblo con su tradicional religión judaica, con su judaísmo. Y en medio de esto el Señor Jesucristo comenzó a decirles las verdades, encarándoles, enrostrándoles sus pecados, porque sencillamente habían hecho de la religión una plataforma para ofender a Dios, para pecar en contra de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque sin querer o queriendo, no voy a juzgarlo, pero muchas veces nos vemos nosotros involucrados en una vorágine de pecado que se convierte en algo que no solamente nos arrastra a nosotros, sino a otros que también profesan tener la fe que nosotros tenemos, la fe cristiana. Por eso esta mañana vamos a tratar a través de este texto de identificar cuáles son los pecados específicos los cuales el Señor está tildando a estos religiosos, escribas, fariseos, intérpretes de la ley, los tradicionalistas religiosos judíos que estaban ahí. Y vamos a hacer de esto vamos a tomarlo como una advertencia personal para que bajo ninguna circunstancia nos suceda esto a nosotros. Fíjense que al final del capítulo que leímos, o de la porción que leímos, en el capítulo 12, el Señor hace una advertencia. Y esa advertencia no se la hace ya a los fariseos o a los saduceos o a los escribas que estaban ahí, ni a los intérpretes de la ley, se lo hace a quienes, a sus discípulos, a los de él. O sea, él se refiere a sus discípulos y le dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Esto en el capítulo 12, versículo 1, que es la hipocresía. Y con este término de hipocresía está tratando de resumir lo que estaba sucediendo en la vida real de aquellos que profesaban ser adoradores de Dios, religiosos judíos. Vamos a tratar de identificar. ¿Me van a ayudar? Son muchas, tienen que tener la mente ágil. Pero de cada versículo prácticamente se desprende una acusación del Señor en cuanto a una comisión de pecado o de infracción de la voluntad y de la ley de Dios que ellos estaban cometiendo. El primero de ellos lo vemos en el mismo versículo 38, con la expresión, dice que el fariseo cuando lo vio se extrañó. ¿De qué? Dice, de que no se hubiese lavado antes de comer. El primer pecado que se vislumbra a través de esta expresión que está acá es un pecado de prejuicio y un prejuicio condenatorio. O sea, el Señor Jesucristo es invitado a su casa, a su mesa,
Y ya automáticamente, porque él no cumplió con el precepto que los fariseos y los religiosos habían establecido de que había que lavarse antes de comer, pues sencillamente, automáticamente dicen, se extrañó. Se extrañó. En otras palabras, su prejuicio se impuso y fue un prejuicio condenatorio, que automáticamente descalificaba a aquel que había recibido como maestro en su casa. Muchas veces sucede eso. La Biblia nos advierte, y es en ese contexto que el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y dice por el contrario, dice, no condenéis para que no seáis condenados. Y es algo que se lo dice a sus discípulos precisamente para que no caigamos en el error de convertirnos en personas prejuiciadas con una tendencia a creernos que somos los únicos que conocemos de Dios, que somos los únicos que somos pro Dios o por Dios y que todo el resto está en contra de Dios, porque no es así. Lo que vimos nosotros hace un poco de tiempo fue que el Señor dijo, todo el que no es contra nosotros, por nosotros es. Al mismo tiempo que decía que el que no era por Él, por el contrario, estaba en contra de Él. Pero nosotros no somos quienes para juzgar a las personas según las apariencias. La Biblia dice que debemos juzgar con justo juicio. Y bajo ningún concepto podemos darnos el lujo, si somos cristianos, de prejuiciar a las personas. Este sí, este va a ser salvo, este no va a ser salvo. Este es un impío, este es un alma de Dios. Este va para el cielo, este no va para el cielo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué podemos tomar decisiones internas en ese sentido? El prejuicio siempre es un pecado. No podemos prejuiciarnos. El Señor vino y rompió con todo tipo de prejuicio, y en eso consistía la mayor parte de sus confrontaciones visibles, notables en la comunidad con los religiosos de su época, los cuales eran personas que se habían encaramado, por así decirlo, en plataformas de supuesta santidad, y desde ahí eran capaces de juzgar y condenar a los demás. La segunda cosa, que es un pecado terrible, lo vemos en el próximo versículo 39, cuando el Señor dice, ahora bien, vosotros, los fariseos, ¿qué dice? Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. ¿A qué está haciendo referencia el Señor aquí? A su superficialidad. O sea, ellos era por afuera. Es como si tú tuvieses que la responsabilidad de lavar los trastes o lavar la ropa de tu casa y tú simplemente la enjaguas, ¿verdad? Y lo sacas y sencillamente lo dejas con todo el sucio. Puede ser aparentemente que luzcan limpios, pero realmente no es tan limpio, sino que tú procuras precisamente de desinfectarlo, de utilizar lo que sea necesario para que las cosas queden higiénicas realmente. En este caso ellos estaban simplemente haciendo énfasis en el maquillaje exterior. El maquillaje exterior, o sea, ellos hacían énfasis en cumplir con una serie de rituales, de lavamientos, ¿verdad? Que les hacía aparentar como, mire, esa persona es una persona muy cumplidora de la ley de Dios, una persona que está tratando de agradar a Dios y que lo hace realmente, que no se le va una en cuanto a sus deberes de frente a Dios. Pero todo esto era algo sencillamente externo, era lo de afuera. A Dios no le interesa lo de afuera, Dios ve las intenciones de los corazones nuestros. Y la transformación y la adoración que Dios quiere es una adoración en espíritu y en verdad. Ese es el tipo de adorador que Dios quiere que le adoren. Algo que viene de dentro y que sale para afuera. No lo de fuera no nos puede hacer nada. La Biblia dice que eso no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre porque sale de su corazón. Entonces, el énfasis no debe estar en el exterior. Un pecado religioso muy frecuente que nosotros cometemos es precisamente ocuparnos de que el domingo en la mañana pues todo el mundo nos vea correctamente como debemos estar, ¿verdad? Con la ropa apropiada, muy modesta por cierto, nada provocativa, muy higiénicos, muy santos, muy, el Señor le bendiga a mi hermano, muy respetuoso a todos los dogmas y preceptos. Todo eso es superficial si no sale de un corazón genuino de un adorador de Dios. La superficialidad es algo que nosotros debemos dejar a un lado. ¿Por qué? Porque a la larga, ¿a quién queremos agradar y quién es que nos va a juzgar? El Señor. Entonces, viene a ser el reflejo del interior lo que los otros perciban, que siempre va a ser en consecuencia algo genuino y no algo maquillado. Hermanos, no podemos de ninguna manera hacer de nuestra fe algo externo, algo aparente. Eso no importa, eso no es importante. Sí debe aparentar como una consecuencia de lo que realmente somos. Pero es muy fácil que lobos rapaces se disfracen de ovejas, se pongan el manto o la piel de la oveja, porque se trata de lo que se ve.
Ahora, cuando realmente se tiene un corazón de lobo, es diferente a cuando se tiene un corazón de oveja, ¿verdad que sí? Porque la oveja va a reflejar hacia afuera un comportamiento y una vida acorde a su naturaleza, pero el lobo no. El lobo tarde o temprano, a pesar de su disfraz, va a reaccionar como lobo para devorar y destruir. Es lo que estamos diciendo y enfatizando. Un pecado religioso muy común es el ser superficial. El no ocuparnos solamente, sino de lo de afuera. Y en esto nosotros podemos ver la diferencia entre lo que hay en un hogar y lo que hay en una iglesia. Hay personas que tú vas a su casa y si se oyen que por ahí anda el pastor o oye un diácono, se ponen nerviosísimos. Y no exactamente por si la casa está organizada o no está desorganizada, sino por lo que es el testimonio suyo en su casa, en su negocio, en su trabajo, en su universidad, etcétera, etcétera. O sea que lo de fuera no es lo importante, es lo de adentro. Ahora lo de adentro debe reflejarse hacia afuera, pero ellos ponían énfasis pura y simplemente en lo de afuera, independientemente de cómo ellos sabían que estaban por dentro. El tercero está en el versículo 40. Pecados religiosos. Además del prejuicio y la superficialidad, el Señor lo dice muy claro en el versículo 40, necios. Eso no fue un piropo, ¿eh? Una persona necia es una persona que es irracional. Irracionalidad, de eso se trata. Irracional. Nosotros no tenemos una fe irracional, nuestra fe es una fe racional. De hecho, con frecuencia los directores dicen que nosotros ofrecemos al Señor un culto racional. Sí, es racional, porque usamos nuestro cerebro, nuestra mente. La fe cristiana puede ser predicada porque es argumentable, pero cuando tú estableces una serie de dogmas, ¿verdad?, y tú echas a un lado lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios y simplemente te quedas en lo externo, automáticamente tú estás actuando en necedad, sin razonamiento, porque va a llegar un momento en que te van a preguntar ¿por qué? Y tú no vas a poder dar razón de la esperanza que hay en ti. ¿Y por qué? ¿Y por qué ustedes dicen esto? ¿O por qué ustedes creen esto? ¿O por qué ustedes practican aquellos? Irracionalidad total. Los saduceos, los escribas, los fariseos, todos ellos habían cargado a los hombres, como lo vamos a ver un poco más adelante, con una serie de mandamientos, de preceptos, de prácticas religiosas que realmente el Señor le dice, ustedes son unos necios. Si comienzan por el Espíritu, terminan por la carne, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque llega el momento en que están haciendo cosas que son irracionales. Ellos habían, por ejemplo, les voy a poner una ilustración. El día sábado había sido establecido por el Señor para ser guardado, ¿verdad? No a causa de Dios, sino a causa del hombre, para que el hombre tuviera un día de descanso y se dedicara a tener comunión con Dios, ¿verdad? Ese día. Pero entonces ellos cogieron y comenzaron a cargar con una serie de dogmas adicionales. Por ejemplo, no se puede dar más de determinado número de pasos. Usted ese día no puede de ninguna manera cargar absolutamente nada. Y comenzaron a establecer una serie de necedades irracionales, las cuales realmente convertían la religión en un instrumento de hipocresía, porque como no eran capaces de llevarlo a cabo, tenían que simular que sí. Y muchas veces nos pasa eso también a nosotros. Que si nosotros aceptamos que nos impongan una serie de cargas, pues terminamos nosotros, como no podemos explicarla, actuando como unos necios. La cuarta cosa que yo veo acá de una manera muy clara es la amonestación que el Señor le da en el versículo 41, cuando le dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. El próximo pecado de los religiosos que vemos aquí, ¿cuál es? Yo le voy a decir en buen dominicano, la tacañería. Eran personas codiciosas, tenían mucho, habían hecho de la religión un negocio, ¿verdad? Lo sabemos. Recuérdense cómo el Señor en un momento dado inclusive saca a los mercaderes del templo. ¿Por qué? Porque la casa de oración la habían convertido en cueva ¿de qué? De ladrones. Y ese era el negocio de ellos, con todo lo de las ofrendas y el cambio de divisas, etcétera, etcétera, con las personas que llegaban de todas partes para ofrecer su sacrificio. Pero estas personas, todos ellos acomodados y pudientes, señores, príncipes de la congregación de Israel, todos ellos eran una partida de tacaños, una partida de codiciosos y tacaños. El Señor le dice, ustedes, dice, no son capaces ni siquiera de dar limosna de lo mucho que ustedes dan. Esto es algo que muy frecuentemente sucede. La idea de dar es algo que a los religiosos les da mucho trabajo. A los hijos de Dios no. Los hijos de Dios sabemos que todo lo que tenemos es
del Señor porque es por la gracia de Él. Que aun si nosotros lo trabajamos o lo sudamos, si salió bien fue por Él. Él fue que nos concedió la oportunidad de sudarlo y trabajarlo y de hacerlo productivo. ¿Cuántas personas no lo sudan muchísimo más y lo trabajan muchísimo más y no llegan y no logran ser productivos? Pero en un caso u otro, independientemente de cuál sea el motivo por el cual podamos tener una posición acomodada o no, sabemos que cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, todo lo nuestro es de Él. Nosotros somos de Él. Y el Señor está enrostrándole aquí de una manera muy clara su tacañería. El Señor le dice, dad limosna de lo que tenéis, porque no lo hacían. En el versículo que sigue, en el versículo 42, vemos también cómo su materialismo se hace evidente cuando el Señor le dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué estaba pasando con ellos? Que su materialismo era tal que ellos sencillamente echaban a un lado los valores espirituales. Bueno, ok, yo dentro de mi tacañería, ¿verdad?, incapaz de soltar absolutamente nada a los demás, pues sencillamente yo me ocupo de cumplir con lo que la ley establece, ¿ok? Y entonces yo voy a coger y como dice acá, de la mente y de la ruda y de la hortaliza, yo voy a diezmar y no hay ningún tipo de problema. Pero entonces la otra parte, ¿en qué consiste? Estaban pasando por alto los valores espirituales, que es precisamente algo que nosotros tenemos que dar y compartir. O sea, habla aquí de una manera muy clara de que la justicia de Dios y el amor de Dios, ellos la tenían a un lado, la tenían a menos, sino que simplemente se ocupaban con cumplir, con dar de lo que les sobraba una parte. Hermanos, guárdenos el Señor de nosotros convertirnos en personas materialistas. La Biblia dice que nosotros debemos poner la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. La Biblia dice que nosotros debemos trabajar por la comida que no perece. La Biblia dice que nosotros y todo lo que nosotros somos, lo somos por la gloria y para la gloria de Dios. Y en consecuencia debemos ciertamente priorizar la gloria de Dios y no la añadidura que muchas veces el Señor nos concede tener. Estos religiosos tenían muchos prejuicios mediante los cuales condenaban a priori a las personas. Eran superficiales, maquillando una religiosidad externa para que los hombres lo vieran y lo alabaran. Actuaban con una irracionalidad total, con una necedad absoluta, y por eso tampoco eran capaces ellos de explicar su fe, ni las cosas que demandaban de los demás. Estas personas eran personas tacañas y codiciosas, como vemos muchos hoy día, que profesan en el nombre del Señor cosas que lo convierten simplemente en personas que medran, que se enriquecen en el nombre de Él, y personas muy materialistas. Los valores espirituales no son importantes, sino que lo importante es precisamente lo temporal, lo material. Tráele a Dios, siembra para que tú coseches. Ven, diezma la menta, el eneldo y el comino, y tú vas a ver cómo Dios va a hacer que tus negocios prosperen y cómo Dios va a permitir que tú puedas saldar todas tus cuentas y cómo Dios, materialismo, puro materialismo, disfrazado de religiosidad. Otro pecado muy común en la religión, más de lo que ustedes imaginan, es el del versículo 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas. Hermanos, penosamente lo vemos con frecuencia aún en nuestras iglesias bautistas. Con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. Parecería que los que sirven al Señor en la posición de pastor o de diáconos, no solamente no les es suficiente el título, que no es otra cosa que un denominativo de su función, sino que quieren ser profetas y apóstoles y ese tipo de cosas, como si necesitasen de una acreditación superior o la tuvieran. Sino que además de esto, nosotros vemos con mucha frecuencia que llega el momento en el cual se sienten los pastores, y si quiero hablar de los pastores o de las personas, o los diáconos, los servidores, con derechos a tener, a que todo el mundo le rinda tributo.
Les gusta, como dice acá, las primeras filas. Y es triste eso, porque el Señor Jesucristo nos puso ejemplo cuando tomó un lebrillo, se puso a los pies de los discípulos y dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por mucho. Y le lavó los pies a sus discípulos. Dice: ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pero es con tanta frecuencia que vemos los títulos sonar: el doctor fulano de tal, el pastor qué sé yo cuánto, y con mucha loa. Y muchas veces entre pastores vemos que hay una alabanza permanente de uno hacia otro. La arrogancia y la falta de humildad, de eso es que se trata. El Señor está condenándolo cuando le dice: ay de vosotros que amáis las primeras sillas, que quieren tener preponderancia, que quieren tener notabilidad, que quieren ser reconocidos como autoridades espirituales. Y eso es algo en lo que se cae muy frecuentemente. No, esta es la silla y la fila del pastor, porque este grupo, este Sanedrín, ¿verdad?, no se junta con el resto del vulgo del pueblo. Y esto sucede todavía hoy día, y es penoso. Una cosa es que sencillamente nosotros honremos, como dice la palabra de Dios, al que esté en autoridad. Y la Biblia es muy clara en cuanto a eso. No debáis nada a nadie. Al que debemos pagarle tributo, y al que honra, pues también honra. Pero otra cosa es nosotros reclamar, ¿verdad? Y sobre todo, como dice el texto aquí, amar los primeros lugares. Eso es algo que sucede muy frecuentemente. Algunos quieren ser diáconos, ¿por qué? Porque quieren tener relevancia, o respeto, o reconocimiento en la congregación. Y algunos quieren ser pastores por eso también, y algunos quieren ser ujieres por eso también, y algunos quieren ser... Y es todo lo contrario. A mayor posición, si es que cabe la idea de decir mayor posición, lo que estamos marcando es mayor responsabilidad. Y en consecuencia el prerequisito es mayor vocación de servicio. Pero ellos caían en ese error. Ustedes lo ven esto mucho, muy frecuentemente, ¿verdad? O sea, ya el nombre no es suficiente, hay que tener un título, ¿verdad? Y no quiero ser alusivo, pero lo voy a hacer. Su eminencia, reverendísima, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo cuando el hermano Pablo decía, pastor misionero fundador, que alguien jugaba con él, le decía reverendo, él decía reverendo no, reverendísimo. Reverendísimo. Un pecado muy común penosamente. Esto va acompañado del próximo pecado que está en el mismo versículo. Ellos no solamente amaban las primeras sillas en la sinagoga, versículo 43, sino también, ¿qué dice? Y las salutaciones en la plaza. A ellos no le decían, echa para allá, no moleste, ¿verdad que no? Sino, Señor, adelante, ¿cómo está? Señor fariseo, Señor escriba, reverendo. Y a ellos les gustaba eso, lo amaban, dice aquí. Y está hablando no solamente de arrogancia y falta de humildad, sino que está hablando de protagonismo y autoexaltación. Lo oímos frecuentemente en muchos predicadores que hablan de sus logros, de sus méritos, de lo que han hecho, de ellos. Porque en mi iglesia y porque nosotros damos tanto y somos tanto y porque nosotros hacemos esto y hacemos lo otro. Y digo, pero ven acá, ¿y qué es esto? Ok, tú eres el fenómeno de la matica, como decíamos en mi juventud. Pero ¿y de qué nos sirve eso a nosotros? Pero es muy frecuentemente, es un pecado muy común contar los logros y exponerlos, maravillarse de ellos y tratar de impresionar a los demás oyentes. Eso es algo que sucede muy frecuentemente cuando vienen extranjeros a nuestro país, que viven en un contexto completamente diferente al nuestro, pero vienen con la actitud de que ellos son los que saben y son los maestros, y ellos son los que conocen a Dios. Y muchas veces, yo no digo que lo hagan a propósito, pero humillan a los pastores pobrecitos aquí, que les da mucho trabajo inclusive leer, y que tienen muy poca preparación formal, pero que de seguro, que solamente por haber escogido el ministerio de la predicación de la palabra de Dios, tienen que tener un corazón de este tamañote, haciendo muchas veces pasar necesidades a su familia con tal de ser fieles al Señor. Estas personas querían reconocimiento, protagonismo, autoexaltación. Les gustaban que los saludaran en las plazas, por donde quiera que andaban, que los distinguieran, que le hicieran un espacio
a ellos en especial. Estamos por 7, ¿verdad? A que no se imaginan cuántas hay. 17. 17, en ese pasaje 17 pecados diferentes de los religiosos son expuestos por el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el próximo que nosotros vemos? El del versículo 44. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como, ¿qué dice? Como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Les faltaba a ellos integridad y transparencia. Eso es, camaleónicos completamente, ¿verdad? Si se quiere decir. Falta de integridad, falta de transparencia. Eran capaces de caminar en medio de ellos sin darse cuenta de que realmente estaban dentro llenos de rapacidad, podredumbre, gusanos, etc. Y eso también es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Es preferible decir yo no sé o yo no creo o yo no soy, a pretender ser lo que no se es, creer lo que no se sabe. Ser delante de Dios lo que realmente no se es. Le faltaba integridad. Mejor es decir yo no entiendo, mejor es decir no sé. Que estar aparentando, como muchas veces lo vemos, a veces de personas cercanas, ¿verdad? Que se erigen y se escudan en su religiosidad para pura y simplemente, con una falta de integridad total y de transparencia, bloquear cualquier tipo de penetración hacia sus corazones. Y que no son capaces de simplemente reconocer la necesidad que tiene y la condición de sus almas. Esta mañana en la escuela dominical estuvimos hablando de eso fundamentalmente. Es que necesitamos un Salvador. Y porque necesitamos un Salvador, porque somos como somos, es que Jesucristo vino a salvarnos, a mí y a ti también. Y mejor es reconocer lo que no se tiene que pretender ser lo que no se es. Falta de integridad. Por afuera, dice, como sepulcros. Perdón, por dentro sepulcros, por afuera como si no existieran, como si no se vieran. ¿Ustedes saben cuál es el problema de esto? Les voy a explicar. Porque los fariseos sí sabían lo que el Señor estaba diciendo. Conforme a la ley mosaica, la cual ellos creían y practicaban, cualquier contacto con un muerto era suficiente para que una persona fuera declarada inmunda. Nada que tuviera que ver con mortandad, con muerto. O sea, un sepulcro no debía ser tocado, mucho menos un cadáver. Porque sencillamente esto te convertía a ti en una persona inmunda por un tiempo. Imagínense ustedes lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Ustedes son pisados por personas que no identifican quiénes son ustedes y en consecuencia ustedes están contaminando a personas, haciendo inmundo a personas que se acercan a ustedes y que les tocan a ustedes, que tienen contacto con ustedes, porque caminan por arriba de ustedes, hacen contacto con ustedes y no saben lo que hay debajo o lo que hay adentro. Y hay personas que son así, religiosos que por su falta de integridad, pues sencillamente lo que hacen es contaminar a los demás. 9, legalismo, versículo 46. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 46. Ay, ya se me cansaron. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Cómo se llama eso? Legalismo. Un pecado muy común en muchas congregaciones, legalismo. Esto se trata simplemente de lo siguiente. Ok, las reglas de esta iglesia son esta, y usted tiene que guardarla. Si yo enumero las veces que me han preguntado a mí, ¿en su iglesia se permite tal cosa? Miren cuál es la regla de cada creyente. La palabra de Dios. Pero los fariseos, ¿qué decían? Ellos comenzaban a cargarle doctrinas, cosas que, como dice la Escritura aquí, como el Señor le dijo, ustedes mismos no son capaces de guardar eso. Entonces se convierte en una vorágine de hipocresía.
porque yo quiero aparentar delante de la congregación que soy y que hago lo que de ninguna manera hago ni soy, para que los otros sean como yo, que no soy lo que soy. Es terrible. Y este legalismo es algo que sencillamente mata el amor de Dios hacia Dios en los creyentes. La Biblia lo dice, la letra mata, el Espíritu de Dios es que vivifica al creyente. Y cuando una persona hace las cosas pura y simplemente porque se le permite o no se le permite, o deja de hacer una cosa porque se le permite o no se le permite, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el amor a Dios? Que debe ser el móvil fundamental. Aquel que se despojó a sí mismo, que vino, que murió en la cruz por nosotros, que manifestó su misericordia al punto tal que la Escritura nos exhorta y dice, por las misericordias de Dios es que vosotros debéis presentar vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque Él es el digno, el único digno de recibir nuestro culto racional. Pero cuando es porque la religión lo permite o no lo permite, terminamos nosotros aparentando que podemos tomar cargas que es imposible que nadie ni con un dedo la quiera tocar. No permitan jamás, mis hermanos, que le endosen, que le carguen con cosas que no están en la Biblia. Enséñenmelo en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia eso? Entonces, cuando comprendamos que es la voluntad de Dios, sí no tenemos otra opción, simplemente que obedecerle y seguirle. Pecados religiosos. El versículo 47 dice, ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. ¿Cuál es el pecado? Bueno, ellos mantenían una tradición, y es el tradicionalismo el pecado. Ellos sabían que sus padres mataron a los que Dios envió, pero sin embargo ellos honraban con sepulcros, ¿verdad?, a aquellos que habían matado a los que Dios les envió. Entonces lo que el Señor le dice acá, ustedes son testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque ellos lo mataron y ustedes le hacen un monumento. Y esta complicidad del tradicionalismo es algo que también es sumamente peligroso y dañino. Si yo sé que lo que hicieron mis padres, que en lo que creyeron mis padres, que la religión de mis padres solamente me lleva a la muerte y a la condenación, ¿cómo voy a seguir en eso? ¿Cómo voy a seguir en eso? No puedo. No puedo sencillamente seguir una tradición porque sí, cuando yo sé que eso no es la voluntad de Dios y que va en contra de lo que Dios ha dejado, nos ha legado, nos ha mandado. Pero la tradición de ellos era tal que sencillamente, de una manera irracional, estaban dispuestos a seguir adelante, y todavía hoy día, 20 siglos después, ahí están los judíos en su religión y los católicos en su religión. No se crean que va, por mucho que digan que el Papa nuevo va a cambiar esto, va a cambiar lo otro, no importa. La esencia es la misma. Sus tradiciones van a permanecer. Es peligroso esto. Es un pecado terrible, el tradicionalismo. Edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Esto produce como consecuencia lo que dice el versículo 48 en su principio. Dice, vosotros sois testigos y consentidores de los hechos de vuestro padre, porque a la verdad ellos lo mataron y vosotros edificáis los sepulcros. En otras palabras, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban haciéndose qué? Cómplices, complicidad. El pecado de la complicidad, y con esto la ambivalencia. Dos corazones, dos posiciones. Dice la Biblia, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No se puede estar entre dos pensamientos. No se puede estar con Dios y con Satanás. No se puede de ninguna manera. Ellos eran ambivalentes, completamente ambivalentes. Y con su ambivalencia eran cómplices de lo que habían hecho sus padres en la anterioridad. Es terrible. Terrible. El 12avo está en el versículo 49.
el 12º pecado religioso. Suena como raro, ¿verdad? Pecado religioso, pero eso es lo que es. Pecado de los religiosos. Y el próximo es el rechazo, la censura y aún la persecución. Versículo 49 dice: a unos matarán y a otros perseguirán. Por eso la sabiduría de Dios dijo: les enviaré profetas y apóstoles, de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Ese es un paso posterior en la historia de la iglesia. Si ustedes van a estudiar la enciclopedia de la historia de la iglesia, se van a dar cuenta de cómo en el nombre de Dios y en el nombre de Jesucristo se creó un monstruo como lo que se llamó la Santa Inquisición, ¿verdad? Y un cristiano perseguir a otro tal vez no lo lleve a la muerte hoy día, pero con mucha pena y con mucha tristeza veo cómo detrás de los púlpitos se pierde el tiempo, muchas veces marcando disensiones y divisiones entre hermanos. Y llega un momento en el cual perdemos de vista que el adversario es el diablo, y no tal o cual hermano que eventualmente tal vez no comparte 100% mi manera de adorar o mi manera de honrar a Dios. O tal vez no tiene la madurez, o tal vez tiene más madurez para comprender algunas verdades espirituales, pero que sigue siendo un hermano y amparado en mi posición doctrinal. Sin embargo, arraso con ellos. Ese es un pecado que también es terrible: rechazo, censura y persecución. El 13º, voy a adelantar porque ustedes se me están cansando, tiene que ver con lo que dice el versículo 52. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! ¿A qué se refiere el Señor? ¿A qué se refiere? Ustedes están todos despiertos, alertas, interesados, ¿verdad? Aprendiendo y tomando nota para no cometer nosotros el mismo pecado, ¿verdad? Y esto es simplemente haber ocultado la palabra de Dios, la revelación de Dios. Los escribas eran los que precisamente se ocupaban de la guarda, la salvaguarda de las escrituras. Eran aquellos que eran capaces precisamente de transcribir los textos, ¿verdad?, de manera que llegaran a la sinagoga. Eran aquellos que estaban celando por preservar la palabra de Dios, pero ellos habían hecho todo lo contrario, se la habían quedado con ella. Y habían dicho: bueno, vamos a enseñarle la religión y vamos a quedarnos con la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros enseñamos religión y no enseñamos la palabra de Dios? Que no hay poder en ninguna religión para salvar a nadie. Solamente la palabra de Dios es la que puede dar convicción de pecado, de justicia y de juicio a través de la aplicación del Espíritu Santo de su propia palabra sobre los corazones de los incrédulos. Consecuentemente, lo que hacemos es sencillamente condenar a un destino eterno de fuego y azufre a aquellos que no les permitimos conocer la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Por qué el envío? Ir por el mundo y predicar el Evangelio, para que puedan creer en el Evangelio, en la palabra del Señor, en el mensaje de salvación, que Cristo murió por ti y por mí, para que creyendo podamos ser salvos. Consecuentemente, este pecado es un pecado terrible. El pecado de ocultar, y no solamente ocultar, sino muchas veces tergiversar las enseñanzas de la palabra de Dios. Los escribas que decían: no, el que sabe soy yo. Yo tengo el privilegio, el oráculo de Dios soy yo. Y consecuentemente la llave de la ciencia, la llave del conocimiento de Dios, estaba ocultado del pueblo. Ustedes saben que así fue durante muchos siglos. Todavía hasta el siglo XIX en algunas sociedades, pues era así. De hecho, el movimiento de la Reforma Protestante, lógicamente no estoy hablando del siglo XIX, sino se celebró en estos días, creo que fue en 1500, ¿cuánto? ¿Alguien se recuerda? Bueno, el movimiento de la Reforma Protestante, por así decirlo, se corona con la exposición de las Escrituras al público, porque durante mucho tiempo sus albaceas, o sea, aquellos que le guardaban, pues no les ponían al público. Y yo recuerdo que en mi infancia todavía se decía que la Biblia no podía entenderla a todo el mundo. Fue escrita por personas sencillas, sobre todo el Nuevo Testamento, ¿no?, y el Antiguo Testamento también, para personas sencillas. Sin embargo, algunos se sienten que son los que tienen el derecho sobre la llave de la ciencia y sencillamente dicen: para ti no hay, porque aquí el que sabe soy yo.
Y como dice la Escritura aquí en este texto, estos habían quitado la llave de la ciencia. En el versículo que sigue, el versículo 52, dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Dice: y vosotros mismos no entrasteis. ¿Qué dice? Y a los que entraban se lo impedisteis. Le impedisteis entrar en el reino de los cielos. Le impediste entrar por el camino estrecho, que es el camino que lleva a la vida, el camino que es Jesucristo. Yo soy el camino. ¿Por qué? Porque sencillamente ocultaste la palabra de Dios de ellos. Se convirtieron en un tropezadero. Y el Señor advierte en cuanto a eso de una manera muy clara. Y dice inclusive que así como se arranca el trigo, y como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Dice Mateo capítulo 13, versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es aquellas personas que sencillamente no sirven para otra cosa que para ponerle tropiezo a que los hombres se acerquen a la palabra de Dios. Tropiezo, sirven de tropiezo. Los escribas se constituyeron en el gran tropiezo. Ellos no solamente no entraban ellos, sino que se quedaban con la llave e impedían que otros pudieran entrar. Ocultaban la palabra de Dios de los demás. Si algún favor nosotros podemos hacer, y si hay algún gran regalo que tú puedes hacer en estas Navidades, ¿tú sabes qué es? Una Biblia. Una Biblia. Regala Biblias. Ustedes que les gusta regalar en Navidad, los que tienen negocio, que les gusta regalar a los clientes, mándenle una Biblia. Dedíquensela. La palabra de Dios expuesta. La llave de la ciencia, la única manera como nosotros podemos llegar a tener la luz, la iluminación suficiente para comprender a Dios, para conocer a Dios y cuál es su voluntad para con nosotros. Estamos terminando ya casi. El versículo 53 habla de intimidación. Comenzaron a estrecharle y a provocarle. Diciéndole estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas. El versículo 54 nos habla de otro pecado, ¿verdad? Que es acechanza. Comenzaron a estrecharle y provocarle, dice el 53 y dice el 54, acechándole, procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ese es el 16, ¿verdad? ¿Por cuál andamos? Por el 15. En el versículo 53 hablamos de intimidación. Vamos a ver, ustedes los que toman nota. Voy desde el principio. El primero de los pecados religiosos es el prejuicio condenatorio. El segundo, la superficialidad. El tercero, la irracionalidad. El cuarto, la tacañería o codicia. El quinto, materialismo. Sexto, arrogancia, falta de humildad. El séptimo, el protagonismo o la autoexaltación. El octavo, falta de integridad y transparencia, ¿verdad? El noveno, el legalismo. El 10, el tradicionalismo. 11, ambivalencia y complicidad. 12, el rechazo, la censura e inclusive la persecución. El 13, el ocultamiento o tergiversación de las Escrituras. El 14, sí. El 14 es el convertirse en tropiezo, el tropezadero, el ser un tropiezo. Dice, a los que entraban, ¿qué hiciste? Dice, se lo impedisteis, en el versículo 52. Dice, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. El Señor dice, ay de los que son tropiezos. No es solamente el problema de que tú no te quieres convertir, sino que tú te conviertes en el obstáculo o la excusa para que tu marido, tu mujer o tus hijos no se conviertan. Yo no quiero abundar mucho sobre esto porque sé que ustedes están cansados. Pero es tan común eso. Es tan común eso. Ay, tan común. ¿Por dónde andamos? ¿Por qué número? 16. El 16 es la acechanza. El 15 lo dije, intimidación. Comenzaron a estrecharle y a provocarle. Bueno, yo no he abundado sobre algunos de ellos ahora,
porque ya quiero concluir. Pero en cuanto a la intimidación, también vemos esto muy frecuentemente en las personas que están en una posición de autoridad y que normalmente utilizan desde su tribuna y su posición la oportunidad para amedrentar a los demás. O sea, realmente el hecho de que nos vamos a condenar es un hecho, pero el verdadero mensaje es el mensaje de salvación. O sea, yo no hago nada con estar diciéndole a los hombres que van al infierno, sino les digo cómo pueden escapar del infierno. Y muchas veces sucede eso. Tendemos a intimidar a los otros, a apocarlos, a minorarlos, pero sin embargo no somos capaces de decirle cómo escapar de las llamas del infierno eterno. Es fácil maldecir, señalar o acusar, pero sin embargo salvar, rescatar, redimir es lo más difícil. Eso fue lo que el Señor hizo precisamente por nosotros. A veces intimidamos a la persona, pero no le salvamos. No le salvamos. Acechanza es el número 16, ¿verdad? Procurando cazar algunas palabras, en este caso del Señor Jesucristo. Y el último de todos es capítulo 12, versículo 1. Yo diría que este es el resumen en el capítulo 12, versículo 1 de lo que tenemos que guardarnos. Yo creo que si nosotros somos capaces de, más que ser personas religiosas, de ser cristianos genuinos, sinceros, íntegros, no tendremos ninguna posibilidad de caer en este pecado. Capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaba, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? La hipocresía. La levadura, un poco de levadura, leuda toda la masa. Un hipócrita contamina a los otros y cuando viene a ver tenemos una congregación de hipócritas. Y si el pastor es el primer hipócrita, que se presenta como aquel que está flotando y que le salen los rayos como a Moisés y el rostro iluminado, seguramente los demás serán iguales. Tenemos que vivir de una manera santa. No es una opción, Dios lo demanda. Pero no se trata de aparentarlo, sino de serlo. Guárdenos al Señor de caer en la hipocresía. Vamos a orar. Padre, tantas veces hemos visto cómo los que piensan estar muy cerca de ti, en su vida diaria, en su cotidianidad, manifiestan todo lo contrario, Señor. Y rogamos en esta mañana, Señor, que tu misericordia y tu gracia ilumine el entendimiento de los que simplemente practican una religión entre nosotros, a fin de que ciertamente sean santificados por ti, ciertamente se entreguen a ti, te sigan a ti, vivan para ti y lo hagan, Señor, en plena libertad y confianza. De manera, Señor, que no sean copartícipes del pecado de hipocresía, que en cierta manera, Señor, es una sombrilla que cubre el resto de los pecados religiosos, Señor. Ayúdanos a ser genuinos, Señor, delante de ti. Y así también podremos serlo delante de los hombres. Bendice esta tu iglesia, Señor. Gracias por esta mañana hermosa. Permite que salgamos de aquí con gozo interno y gratitud, Señor, diciendo qué bueno que estuvimos en la casa de Jehová. Gracias por tu favor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te la damos. Amén.